Hola, saludos, gracias y paz a todos, donde quiera que se encuentren. Estamos dando continuidad al estudio que tenemos desde hace unas 3 semanas atrás con relación a esta pregunta. ¿Por qué debo creer en Yeshua? En esta oportunidad vamos a estar tocando el tema quizá más importante de todos, que es porque Él nos ha provisto de una salvación que es para siempre. Y esto debe ser un motivo de grande gozo para todos los que queremos estar en la presencia del Padre por la eternidad. Este es un tema apasionante, ciertamente, el tema de por qué creer en Yeshua. Hay tantos motivos para creer en Él. Y ya en 2 videos anteriores hemos presentado diferentes razones por qué creer en Él. Y hoy estaremos entonces precisamente hablando de este tema, una salvación para siempre. Así que preparémonos pues con nuestras sagradas escrituras en la mano para buscar la verdad de todo esto. Leamos entonces esta porción de la palabra que está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 12 al 14. Allí dice de esta manera: el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este versículo nos muestra claramente el gran poder de la victoria del Señor Yeshua frente al pecado, a la muerte. Básicamente frente al pecado. Porque quizás nos cueste mucho entender esto, pero la verdad es que el único sacrificio del Señor bastó para producir un efecto eterno, un efecto que es para siempre, que no termina. La verdad de Dios es que no hace falta más sacrificios de parte del Señor para poder producir un perdón eterno. Dios, a los que se allegan a Él por medio de su Hijo, produce un efecto de perdón eterno. Es para siempre, no termina nunca. Y frente a esto, en oposición a esto, está la condena que permanentemente Satanás hace en la mente del creyente cuando falla, para llevarle al temor de la muerte, al temor de la condena, al temor de ser en el juicio, ser desechado para siempre. Pero eso es lo que Satanás produce en la mente y en el corazón nuestro por nuestra incredulidad a la verdad. La verdad es que el Señor hizo un sacrificio que es para siempre. Volvamos a leer el versículo. El Mesías, habiendo ofrecido una vez, dice, una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio del Señor y su victoria sobre el pecado y la muerte le permitió ascender y sentarse en su trono. Por cierto, que quizás sea un trono que se estaba estrenando en ese momento. No quiero decir que el Señor no tenía un trono antes. Claro que sí, Él dice que Él estaba en una gloria. Pero la gloria de ahora, de este momento, es superior por cuanto Él vino a cumplir una misión del Padre. Y Él ahora está sentado allí
como cordero inmolado, lo cual no era antes, ¿no? Porque recordemos que en la visión de Juan, cuando el Señor está llegando al reino de los cielos después de su resurrección, Él lo ve como un cordero inmolado. Quiere decir entonces que Él es el sacrificio permanente y para siempre. Cuando decimos cordero inmolado, estamos precisamente evocando lo que ahora en este versículo el escritor de la carta a los hebreos nos está diciendo. Porque antiguamente, como vamos a ver seguidamente en nuestro estudio, el sacerdote, según el sacerdocio levítico, presentaba ofrendas permanentemente una vez al año. Pero ahora, y el sacerdote para ello llevaba un cordero, el cual era, su sangre era rociada sobre los elementos que estaban dentro del lugar santísimo para perdón de los pecados, y esto duraba por poco tiempo, un año, pues, hasta que él volvía a entrar nuevamente. Pero el Señor, como cordero perfecto, cordero preparado por Dios, se presentó una sola vez, y de allí produjo un perdón eterno. Bien, vamos a analizar en detalle esta palabra, donde dice, habiendo ofrecido, dice el Mesías, habiendo ofrecido. Este término en griego se usa la palabra prosperó. La palabra prosperó puede ser traducida o explicada como ofrecer, presentar, traer, llevar delante o llevar ante alguien o llevar a cabo algo, ¿no? Ahora, lo que podemos entender de esta palabra es que cuando el Señor salió del lugar de los muertos, cuando Él resucitó y cuando se presentó delante del Padre, que Juan lo ve como cordero inmolado, repito, el Señor estaba llevando delante del Padre su sacrificio. Pero estaba llevando delante del Padre no solamente el sacrificio, sino además la victoria, porque la muerte no pudo retenerle, tal como dice la palabra de Dios. Él venció de manera contundente y definitiva a la muerte y se presenta delante del Padre. La palabra prosperó es la traducción más perfecta de haber logrado avanzar y alcanzar el propósito al cual fue enviado. El Señor prosperó en su propósito de rescatar al pueblo de Israel, pero también de rescatar a todos aquellos que habrían de creer en Él. Bueno, dice que el Señor se presentó delante del Padre con su sacrificio, pero además se presentó con su victoria. ¿Por qué? Porque por medio de ese sacrificio, de ese solo sacrificio por los pecados, Él pudo hacer perfecto para siempre a los santificados. El término para siempre es la palabra dienekes, que significa continuo, permanente. Es decir, este para siempre nos da la idea de que se repite y continuamente se está ejecutando delante de Dios. Esta acción no termina nunca. Terminará quizás cuando ya no sea necesario más. Es decir, cuando ya los santos hayan sido rescatados de esta tierra y llevados delante de la presencia del Padre, cuando estén todos en el mar de cristal, delante del tabernáculo de Dios, ya allí no habrá manera de que puedan ser regresados a la tierra y de que puedan morir, porque en ese momento ya tendrán un cuerpo glorificado que no acepta la muerte, porque así lo ha determinado Dios que así suceda, y será esa la victoria final sobre la muerte. Quizás ya en ese momento no haga falta que esto se mantenga permanentemente delante de Dios. Esto es necesario que se mantenga para siempre, es decir, que se mantenga en dienekes, es decir, en continua y permanente ejecución, entre tanto los santos estemos acá en la tierra esperando la redención. Dios entonces, en su grande sabiduría, determinó que si el Hijo lograba vencer el pecado aquí en la tierra y resucitaba
entonces todos los que fuesen a Él, creyendo en Él, serían prosperados en el propósito de salvación por toda la eternidad. Ese sacrificio se mantendría permanentemente en ejecución entre tanto los santos estén acá en la tierra. Así que somos nosotros lavados y estamos determinados de parte de Dios como salvados para siempre. Sí. Y como vamos a ver más adelante, esto se va a mantener en ejecución permanente. Hay una sola cosa que nos podría a nosotros sacar de esto. Y esto lo vamos a estar explicando en el transcurso de esta exposición. Como podemos ver aquí abajo, en una definición ampliada del término dienekes, dice correctamente soportar todo el camino de manera ininterrumpida, persistir hasta el final, es decir, ininterrumpido, continuamente, perpetuamente, para siempre. La salvación que el Señor ha provisto para nosotros por medio del ungido Yeshua es permanente y para siempre. Y eso no lo quitará nadie. Lo único que puede quitarlo es la acción que ya comenté, que diremos un poquito más adelante en el transcurso de esta charla. Vayamos un momento a la carta a los Hebreos en el capítulo 9 para tratar de entender esto. Dice, ahora bien, la primera alianza o el primer pacto, quiero aclarar en este momento que estoy leyendo la Kitve HaKodesh Yisraelita restaurada. No es una Biblia de editoriales modernas, no es una Biblia de las sociedades bíblicas, por ejemplo, sino que esta es una Biblia preparada para honrar el nombre verdadero, el nombre correcto del Señor Yeshua y el nombre verdadero y el nombre correcto del Padre Yahweh. En ese sentido, entonces, vayamos a la porción que estábamos leyendo hace un momento en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Decíamos entonces que acá el texto, la narrativa, nos presenta lo siguiente. Ahora bien, la primera alianza, que es la forma más correcta de definir el acuerdo de Dios con los hombres, es una alianza, es un pacto, tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. La morada estaba dispuesta así. En la primera parte, que se llama el Kadosh o el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llama el Santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaban una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Sobre ella, los querubines de la Tiferet cubrían el lugar de la expiación. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas se dispusieron así. En la primera parte de la morada entran siempre los sacerdotes para realizar el servicio del culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin levantar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto, la Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, da a entender que todavía no se había mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde este culto. En este versículo quiero hacer énfasis en este 9:9. Esto es una figura para el tiempo presente según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde este culto. Y entonces acá nos encontramos.
Hebreos 9:9. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde el culto. Lo que nos está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos es que el hecho de entrar una vez al año, todos los años, durante toda la vida de alguien, para presentar una ofrenda de sacrificio por causa de sus propios pecados, tenía una consecuencia en cuanto a la conciencia, al razonamiento, porque el que hacía tal cosa nunca se encontraba libre del poder del pecado y de la condenación. Hagamos énfasis en esto. Eso es lo que nos está diciendo el verso 9:9. La persona, bien fuese el sumo sacerdote, fuesen los sacerdotes o cualquier ciudadano de Israel, nunca se sentía libre del pecado porque su conciencia le acusaba. Y entonces, como su conciencia le acusaba, tenía que hacer una ofrenda permanentemente para buscar el perdón de Dios. El término donde dice que no puede perfeccionar o no puede hacer perfecto es la palabra teleio. Esta palabra se puede traducir como completar, hacer perfecto, perfeccionar, terminar, acabar. Veamos esto de esta manera. Entre tanto que el pueblo de Israel estaba en su religión levítica, pues basada en sacerdocio levítico, mientras estuvieron en el antiguo pacto, ellos tenían necesariamente que ofrecer un sacrificio permanentemente para buscar el perdón de Dios. Eso se tenía que renovar cada año. De manera que entendamos esto, que se está refiriendo a la conciencia de cada uno. Nunca pudo terminar la obra, nunca la pudo completar en cuanto a la conciencia, al razonamiento. Lo que Dios está tratando de darnos a entender a través del escritor de la carta a los Hebreos es que nosotros tenemos que modificar nuestro estado de conciencia conforme a la fe que se nos ha dado ahora en el tiempo de la gracia. Nosotros ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento y del primer pacto. Ahora estamos en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, el nuevo pacto que Dios hizo primero con Israel y luego por medio de la gracia con el resto del mundo, con los gentiles. Y es que Él nunca, como veremos más adelante, se acordará de nuestros pecados. Por eso aquí vamos tratando de introducir entonces cuál es la causa por medio de la cual uno, si pudiese perder ese estado de gracia que es permanente y que se renueva constantemente. El propósito ahora de Dios es que nosotros renovemos nuestro estado de conciencia para que podamos entender que su salvación es para siempre. La palabra conciencia usada en griego es el término suneidesis, que es el lugar íntimo dentro de cada persona que nos va a defender o a acusar. Es algo que Dios colocó allí para que nosotros seamos o acusados o defendidos, como bien lo explicó Pablo en alguna de sus cartas. Esto lo vamos a seguir viendo. Veamos el poder de la conciencia para que podamos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos en cuanto a la salvación. Vamos a ver acá qué es lo que es la conciencia y cómo nosotros podemos tratar de entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de la obra del Señor Yeshua en cuanto a la salvación permanente y para siempre. En Juan 8:9 leemos: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Este es el momento cuando la mujer fue acusada de adulterio y el Señor estaba escribiendo en el piso, en el suelo, alguna cosa, y ellos estaban que la querían lapidar a la mujer. Y el Señor dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Alguna vez escuché a una dama que ella había muerto y había estado en la presencia del Señor y luego había podido resucitar. Ella dijo
que le preguntó al Señor qué era lo que él escribía en el suelo, y él le dijo que estaba escribiendo los nombres de las mujeres con las cuales ellos habían estado en algún momento y que habían cometido adulterio. Los hipócritas estaban acusando a esta mujer. Bueno, cuando el Señor comenzó a escribir los nombres de las mujeres con las que ellos habían estado, su conciencia comenzó a acusarle. Dice, acusados por su conciencia. Entonces veamos esto, es un lugar muy importante que Dios puso en nosotros, en cada uno de nosotros, que o nos acusa o nos defiende, porque la conciencia no es algo que nosotros podamos manipular, no podemos manipularla. Ella es un lugar puesto por Dios allí para que tengamos juicio sobre las cosas que hacemos. Dice Romanos 2, 14 y 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ahora veamos acá, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia establece lo que está malo y lo que está bueno. Y en la misma conciencia se desarrollan los razonamientos. Cada quien dirá, se justificará o no se justificará, pero la conciencia es el lugar puesto por Dios para hacer todas estas cosas. Romanos 13:5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ya hemos escuchado esta frase durante toda la vida, ¿verdad? Me remuerde la conciencia, porque la conciencia está permanentemente acusando cuando hemos hecho algo indebido y tenemos que solucionarlo. Yo entiendo que la conciencia es un lugar que, por ejemplo, podría usar el Espíritu Santo para provocar el arrepentimiento, para inducir la conversión, pero también para que haya paz entre los hermanos, entre la familia, porque aquel que está acusado por su conciencia debería ir ante aquel a quien le falló para pedir perdón, para solucionar el problema. Romanos 9:1 dice, verdad digo en el Mesías y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aquí encontramos esto. El Espíritu Santo utiliza la conciencia para provocar en nosotros una reacción. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que reaccionemos frente al hecho que hemos cometido. Y yo entiendo que es la conciencia la que lleva a la persona al arrepentimiento y a pedir perdón delante de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Cuántos de nosotros acusados por nuestra conciencia, cuando vamos delante de Dios de rodillas en el lugar secreto y pedimos perdón a Dios por causa del mal que hemos hecho, no sentimos paz en nuestra conciencia? Lo otro es ir a solucionar el problema. Si hemos causado un daño a alguien, debemos pedir perdón. Si hemos generado una situación incómoda, debemos ir a solucionarlo. Y después que esto esté arreglado, porque es lo que el Espíritu Santo está diciendo, tenemos paz. Alguno que dice que no sabe cuándo Dios le habla, puede saber por medio de la conciencia. Porque si hay un estado de arrepentimiento, un estado de dolor por causa de un mal que se ha causado, es porque el Espíritu Santo está hablando a nosotros a través de la conciencia. Bueno, es la conciencia la que tiene que encontrar el estado perfecto, tal cual como nos dijo la carta a los Hebreos, que ya vimos al comienzo. En Hebreos 9:9 lo leímos hace un momento, decía que los sacrificios que se presentan cada año no pueden perfeccionar, es decir, completar, culminar, acabar la obra en cada uno de nosotros en cuanto a la conciencia. Y si la conciencia no ha obtenido ese estado de perfección, entonces nosotros siempre estaremos sintiéndonos en deuda. Y lo que Dios quiere que entendamos es que el sacrificio
que el Cordero de Dios hizo para salvación nuestra es para siempre. Ese es el estado perfecto que nosotros tenemos que comprender. El estado perfecto es aquel cuando la conciencia tiene la paz, porque sabe que ha sido perdonado el individuo donde ella está sujeta, ha sido perdonado en un sacrificio que fue hecho para siempre. Entonces la conciencia es el lugar dado por Dios donde se tiene la capacidad para distinguir el bien del mal. La conciencia analiza cada situación y nos dice si procedimos correctamente o no. En consecuencia, hacer perfecta la obra en la conciencia, cumplirla, terminarla, consiste en que concluya por completo el estado de acusación y de culpa por los pecados que se genera en ella misma. La obra completa, la obra perfecta, que ya alcanzó el Señor en la cruz, ahora tiene que ser alcanzada en nuestra conciencia. Que nos sintamos perdonados para siempre. Y que en ese estado de paz que nos produce sentirnos perdonados para siempre, eso sea capaz de modificar nuestra conducta en cuanto a las obras que tienen que ver con la carne. Porque tal tamaño, tal envergadura de sacrificio, tal dimensión de sacrificio, solo podría generar en nosotros una respuesta de agradecimiento a Dios y que nuestra conducta quede entonces de ahí en adelante condicionada a haber entendido y comprendido esa obra para que nuestro proceder en el futuro sea de acuerdo a ese éxito que consiguió el Señor. Continuemos leyendo el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, desde el verso 11 al 14. Dice así: pero estando ya presente el Mesías, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, es decir, el macho cabrío ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mesías, quien mediante la Ruaj eterna se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Yahweh, el Dios vivo. Continuamos acá con esta extraordinaria revelación en cuanto a la obra del sacrificio eterno del Señor. Vamos a ir con un poco de detalle sobre esto. Habíamos hablado al comienzo acerca del sacerdote según el sacerdocio levítico, de acuerdo al antiguo pacto. Tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Y el sumo sacerdote hacía eso con un gran temor, porque el miedo grande que tenía era que sus propios pecados fuesen suficientes para no salir de ese lugar, para que apenas entrara muriera en él, ¿no? Entonces el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. Y esto una vez al año. Ahora, lo que nos dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 11, es que Yahshua, el Mesías, como sumo sacerdote, pero no de acuerdo al orden levítico, porque ya la antigua ley fue abolida. Ahora él entra como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el Señor no es sumo sacerdote según la tribu de Leví, sino según la tribu de Judá, porque él viene de la tribu de Judá. Sacerdocio que nunca fue mencionado en el antiguo pacto, porque ni a Melquisedec se le reconoce
como un orden, ni tampoco la tribu de Judá era reconocida en esto. De manera que esto lo hace completamente nuevo. La obra del Señor en este momento marca un inicio para todo, ¿no? Ahora dice que el Señor entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y Él dice que es el sumo sacerdote, no de lo que ministraba el antiguo pacto, según el sacerdocio levítico, sino de lo que ministra ahora el nuevo pacto, de acuerdo al orden de Melquisedec, no sobre la base de las figuras, sino sobre la base de lo real. Entendamos esto. A Moisés se le dio instrucciones para que construyera un tabernáculo de acuerdo con un formato que se le dio. Y el formato que se le dio pues tendría la similitud del que está en los cielos. Todo lo que hizo Moisés y a Aarón y toda la familia de los levitas se hizo conforme a la figura del verdadero, de los bienes venideros, de los bienes verdaderos. En cuanto a esto, todo lo que es la religión judía tiene que ver con la figura, no con el elemento verdadero. Por ejemplo, el sábado, el reposo. El reposo que guardó el pueblo judío era figura del verdadero. El reposo verdadero es el mismo Señor Yeshua, a quien es el lugar seguro a quien nosotros tenemos que acudir para encontrar paz para siempre. Otro ejemplo que puedo poner es las primicias. El pueblo judío celebraba la fiesta de las primicias y esto lo hacían una vez cada año. Ahora el Señor es la primicia. Cuando el Señor hizo su obra, todo lo que era figura del verdadero se hizo el verdadero. El tabernáculo en el cual ministraba el pueblo judío era una figura del verdadero que está en los cielos. Lo que nos está diciendo el escritor de la carta a los hebreos es que Aarón y todo el cuerpo sacerdotal de los levitas entraban en la figura, es decir, en el templo construido aquí en la tierra, en el tabernáculo construido aquí en la tierra, en semejanza al verdadero. Pero el Señor Yeshua no entró en una tienda construida en la tierra. Él entró en el tabernáculo eterno que está en los cielos. Cuando Él resucitó de los muertos, subió como cordero inmolado. Y repito, fue lo que vio Juan. Juan vio a uno como cordero inmolado. Luego, que él vio como cordero inmolado no estaba en el tabernáculo de la tierra, estaba en el tabernáculo de los cielos, en el verdadero, en el genuino, en el original, el germen de todas las cosas, ¿no? Cuando él entró allá, él no volvió a salir de aquel lugar. Él se quedó para siempre. De manera que todas las victorias que él consiguió entraron con él a los cielos, entraron al tabernáculo, a la presencia del Padre. Todas las victorias que él consiguió fueron con él allá arriba. Cuando el Señor resucitó, la primera que lo vio fue María Magdalena. Y ella, supongo yo, que quería correr a abrazarle de alegría. Pero el Señor le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. El Señor tenía que presentarse delante del Padre para llevarle, como hablamos hace un momento, para prosperar, para mostrarle su sacrificio, pero también todas sus victorias. El Señor, y no solamente eso también, sino que el Señor iba a llevar delante del Padre la cautividad. Todos nosotros hemos estado cautivos bajo el poder del pecado. Qué importancia entender esto. Hemos estado cautivos bajo el poder del pecado. Desde Adán hasta el Señor Yeshua. Pero el Señor Yeshua vino a dar libertad. Es decir, que bajo la obra del Señor Yeshua, por el poder de su fidelidad al Padre que le permitió bajar al lugar de los muertos y salir de allí, el Señor subía a la presencia del Padre, como digo, llevaba todas sus victorias. Y el sacrificio que le estaba presentando el Padre tenía en sí mismo la cautividad. Todos nosotros estuvimos cautivos, pero cuando Él llegó delante del Padre,
llevó la cautividad para que la cautividad fuese destruida y a partir de allí dar libertad. Ahora bien, pero el texto que estamos leyendo dice, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes que han venido, es decir, de los bienes que vamos a heredar, pero que ya nosotros los hemos heredado. Este texto está muy bien traducido, muy bien traducido. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se sentó junto al Padre a su diestra en los lugares celestiales, nosotros nos sentamos con Él, porque si estamos en Él, y aquí quiero empezar a desgranar qué es lo que nos separaría de esta bendición, es que tenemos que permanecer en Él. Esto ya nosotros hemos subido un video explicando lo que significa estar en Él, y usted va a encontrar acá arriba una tarjetica donde usted puede acceder a ese video. Lo importante es que nunca nos salgamos de Él. Tenemos que estar en Él para poder disfrutar de los bienes que han venido. Mire, los bienes que han venido, que son los que nosotros estamos anhelando. Bueno, digo nosotros, una gran cantidad de cristianos están anhelando bienes de este mundo, tener casa, tener carro, tener éxito en su carrera, pero este no es el plan de Dios. El plan de Dios es que entendamos que nosotros tenemos unos bienes que hemos heredado, ya los hemos heredado del Señor, aunque todavía no los estemos disfrutando. No es el momento de disfrutarlo porque no es aquí en este mundo ni en esta tierra donde lo vamos a disfrutar. Es allá arriba y en la nueva tierra y en los nuevos cielos, por ejemplo. Una morada. Él dijo que había ido a preparar una morada para nosotros. Y él ha ido a preparar la morada. Y ya tu casa, mi casa, en los cielos está lista, por ejemplo. Pero eso sería lo de menos. Lo más importante acá es que el bien más precioso que Él ha podido lograr para nosotros es la justificación. Él alcanzó por medio de su victoria que nosotros fuésemos justificados. Y esto es algo que Dios hizo para siempre. Para siempre. Sigamos leyendo. Dice, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes que han venido, mediante la más amplia y perfecta morada. Este es el tabernáculo que está en los cielos. No hecha de manos, no fue como la que hizo Moisés y los que le ayudaron, no la hicieron humanos. Es algo que se hizo en el cielo y según el texto no fue hecha con manos. Solo Dios sabrá cómo se hizo, pero la eterna, la verdadera, no fue hecha de manos. Es decir, no de esta creación, no de este mundo, no de esta tierra. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, que es esa morada donde está el Padre. Imaginémonos esto, el Hijo está sentado al lado del Padre. Ese es el lugar santísimo y Él entró allí de una vez y para siempre. No va a salir más de allí, no va a ser como los otros sacerdotes que tenían que salir de allá, de ese lugar. Entraban por un instante, por unas horas mientras hacían el sacrificio, pero luego se iban por el grande temor que les daba el ser cortados por causa de su condición de pecado. Bueno, el Señor tuvo tan grande victoria venciendo el pecado que Él se sentó en el lugar santísimo al lado del Padre. El texto dice, logrando así eterna redención. Eterna redención. Es decir, que la salvación que el Señor propició en su momento es para siempre. No termina, no finaliza nunca. Es una salvación eterna. Lo único que puede cortar aquello es que nosotros nos salgamos de Él, que no permanezcamos en Él. Y esto obviamente va a ser como consecuencia de la práctica del pecado. Lo voy a decir desde ahora. Es decir, Dios no nos castiga por el pecado que nosotros podamos cometer circunstancialmente. Ni siquiera es pecado delante de Él. Alguna falla, algún error que nosotros cometamos por descuido o por debilidad, por no estar atentos. Eso nunca nos va a ser contado como castigo. Lo único que va a permanecer contado como castigo es la práctica del pecado. Es decir, hacer un pecado permanentemente delante de Él. Quiero decir que ni siquiera el pecado o la falla o el error que pudiésemos cometer en algún momento podría ni siquiera exigirnos el que pidamos perdón.
aunque siempre es bueno por humildad hacerlo. Pero la práctica del pecado sí. Quiero decir que el poder de la salvación que el Señor nos dio, que es para siempre, nos da inmunización contra aquellos descuidos, pues. Pero lo que sí nos expone a la condenación es el pecado permanente. Y el pecado permanente siempre va a venir como consecuencia de una falta de amor. Falta de amor al prójimo, falta de amor al Padre. Al final, todas estas cosas van a ser analizadas en virtud de si aplicamos o no aplicamos el amor que Él nos ha dado a nosotros por medio de la Ruach HaKodesh, que fue derramada en nuestros corazones cuando creímos. Entonces, si en el Antiguo Testamento se procuraba dar perdón por medio de la sangre de los becerros y de los machos cabríos, ahora en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, el perdón ha sido dado por medio de la sangre del Cordero. El Señor se ofreció a sí mismo sin mancha al Padre, y cuando lo hizo, Él limpió nuestras conciencias de las obras muertas, de las obras que llevan a muerte, del pecado, pues, para servir al Dios vivo. Es decir, que nuestra conciencia alcanza su estado de perfección cuando entendemos que ya no tenemos que practicar, ya no debemos practicar el pecado, ya no debemos hacer obras de muerte, sino que ahora debemos practicar el estilo de vida que Él nos ha dado, que es un llamado para la vida eterna. El Señor nos ha dado la vida eterna por medio de su obra maravillosa. Y esto es lo que tenemos que entender. El estado perfecto de nuestra conciencia es cuando entendemos que debemos empezar a aplicar las obras que son para vida y no las obras que son para muerte. Ahora, continuamos viendo algunos textos que nos hablan de la obra eterna alcanzada por el Mesías. Hebreos 9:12 dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez y para siempre entró en el lugar santísimo. Hebreos 9:25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, una sola vez, como ya leímos, una sola vez y para siempre. Luego, Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Con la obra del Señor quitó del medio el pecado, y el pecado no tiene poder en el creyente porque no está bajo la ley antigua del Antiguo Testamento, sino él está bajo la ley nueva, que es la ley de la gracia. No está bajo la ley de la condenación del Antiguo Testamento, ahora está bajo la ley de la gracia. Y la ley de la gracia dice que la salvación es eterna, es para siempre. Lo hizo una sola vez y es suficiente. Y Hebreos 9, 27, 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice, un solo sacrificio, una sola vez fue ofrecido al Mesías para llevar los pecados. De allí que es la práctica que tiene la religión católica al presentar la hostia como el cuerpo de Cristo, y esto permanentemente, cíclicamente, consecutivamente, es un sacrilegio, es una ofensa al Señor, porque lo que está diciendo es que esa hostia, ese cuerpo de Cristo que ellos presentan ahí, es débil, no tiene poder para perdonar para siempre. Bueno, porque todo lo que hace el diablo es para disminuir la obra del Señor y es para ocultar el poder de su victoria. Pero lo que nos dice la palabra es que la obra del Señor tiene tanto poder que fue hecho de una vez y para siempre. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, el Mesías, hecha una vez y para siempre. ¿Ve? De nuevo acá, la obra del Señor. Nosotros somos santificados, que es una de las victorias de los bienes venideros que el Señor alcanzó, de los bienes que han venido. Ya Él alcanzó esto. Ya nosotros hemos sido llamados
justificados y glorificados. Y nosotros somos, para Dios, somos sus santos. Hemos sido santificados, puestos aparte, colocados aparte para Él. Y esto solamente fue posible por la ofrenda del cuerpo de Yeshua, el Mesías, que fue presentado delante de Dios como cordero inmolado una sola vez y para siempre. Y Hebreos 10, 11, 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos sentados con Él a la diestra de Dios, porque nosotros estamos en Él. Hemos permanecido en Él por su gracia, por su amor. Así que en este momento, si tú tienes un pecado en el cual estás participando permanentemente en él, que no te suelta, que no te deja libre, tienes la oportunidad de renovar tu vida entendiendo esto. Mira, esto es maravilloso. Si Él murió y toda la victoria que Él la alcanzó por ti y para ti, para que tú pudieras tener amplia entrada en el reino de los cielos. La alcanzó por todos nosotros para que pudiéramos entrar en su presencia y estar en su presencia. Ahora, la práctica del pecado permanente, la práctica del pecado que lo hace permanente delante de Dios, sí nos va a separar de Él. Por eso es pertinente que nosotros abandonemos aquello, pidamos perdón a Dios por nuestros errores. Él nos va a perdonar. La palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Además, dice la palabra que tenemos un abogado que está permanentemente delante del Padre, que es el Hijo, que es Yeshua. Además de que Él es nuestro Salvador y que ha hecho esta grande obra, Él también es nuestro abogado. Y Él está permanentemente delante de Dios intercediendo por nosotros para perdón. Ahora, pero es necesario que abandonemos lo que estamos haciendo, que sea una práctica permanente de pecado. Eso tenemos que dejarlo porque eso sí nos va a separar de esta gracia que es la salvación eterna. Hebreos 10, 14, 18 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Entienda, no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir que si alguno permanece en una práctica del pecado, necesitaría otra ofrenda y no hay más. Ya el Señor hizo una sola. Por eso hay que abandonar las obras que son para muerte, para dedicarnos a las obras que son para vida, que es el propósito de Dios, porque dice que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Nosotros tenemos, cada uno tiene un libro, no es el libro de la vida, sino el libro de la vida de cada uno, donde son anotadas nuestras obras a lo largo de la vida. Cuando llegamos al Señor Yeshua y hacemos pacto con Dios por medio de Él, todas nuestras obras son borradas delante de Dios. El libro queda completamente nuevo. Hebreos 7, 22, 25 dice: por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea, Yeshua, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, nunca va a dejar de ser el sumo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote, por lo cual, pongamos cuidado a esto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, lo que decíamos hace un momento. Cuando cada uno de nosotros se acerca a Dios por medio de Yeshua, no solamente nos dan todos los bienes que ya hemos dicho y muchos más, sino que Él está permanentemente intercediendo por nosotros. Entonces, ¿cómo no creer en Yeshua? ¿Cómo no recibir esta oferta de perdón y de salvación que Él ha hecho? Si Él es el que la ganó, es una oferta de perdón que es para siempre. En el momento que cada uno de nosotros cree, ha sido perdonado para siempre. No
la única manera que nosotros podamos estar en nuestra conciencia pensando en el pecado es solamente por humildad delante de Dios, porque reconocemos su autoridad y le pedimos a Dios que perdone cualquier falta que hayamos cometido. Pero ya sabemos que Él lo ha hecho por la obra del Hijo. Es bueno ser humilde delante de Dios, porque no puede uno llenarse de soberbia con esto y decir, bueno, yo vivo como yo quiera porque ya yo he sido perdonado. Esta fue una corriente que hubo en el mundo hace algunos años que gracias a Dios pues aparentemente ha sido extinguida. En esa corriente se decía que uno podía vivir como uno quisiera porque ya había sido perdonado. Y vemos allí como mucha gente cayó en práctica de pecado por esta mala explicación, o por una mala explicación, o una mala comprensión de esta verdad. Esto es una corriente que viene de los tiempos del judaísmo, porque a Pablo se le acusaba de que él promocionaba el pecado, porque los judíos querían permanecer en la ley, diciendo que había que circuncidarse, que había que ofrecer corderos, que había que ofrecer palomitas, que había que ofrecer tortas de pan permanentemente para lograr el perdón de Dios. Y Pablo decía, no, la gracia de Dios es suficiente para perdonar para siempre. Y para perdonar para siempre quiere decir entonces que yo tengo libertad en mi conciencia para no estar acusándome permanentemente de pecado, porque ya la obra fue hecha. Y entonces Pablo tuvo que defender ese ministerio, de su ministerio, de las acusaciones que le hacían los judaizantes. El nuevo pacto se establecía sobre la base de un perdón eterno. Y eso lo ganó el Señor en la cruz, en su victoria. Ya pues en esta fase final del mensaje, veamos lo que escribió Juan en su primera carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, lo que ya decíamos, Él está permanentemente abogando por nosotros. A Yeshua el Mesías, el justo. Él está permanentemente intercediendo por nosotros delante del Padre. Fíjese que acá no dice Juan que nosotros tenemos entonces que estar permanentemente arrodillados y pidiendo perdón a Dios. Si algún pecado cometimos, bueno, tenemos al Hijo que está intercediendo por nosotros. Pero insisto en que debemos ser humildes delante de Dios, y si hemos fallado y reconocemos que hemos fallado, debemos ir a pedir perdón, porque Dios reconoce. ¿Quién habitará delante de la presencia de Dios? El manso, el humilde, el que reconoce que Él es soberano. Pero esto no nos debe llevar a olvidar que la obra que hizo Yeshua fue perfecta y para siempre. Es tan perfecta y para siempre que Pablo escribió esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Veamos de nuevo acá, otra vez, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Mesías Yeshua, Adón nuestro. Aquí faltó algo. Bueno, me perdone Dios por este atrevimiento. Lo que quiero decir es que lo que nos podrá separar del amor de Dios es nuestro pecado. Es consentir en el pecado permanente. Es nuestra hipocresía delante de Dios. Hay algunos hipócritas dentro de la iglesia. Eso se pondrá a la vista en el momento. En otro video más adelante explicaremos acerca de no retroceder, de que cuando llegue el momento de nuestro juicio que va a venir, cuando la iglesia sea juzgada, no tengamos que retroceder avergonzados. Pero si nuestro comportamiento es entendiendo que la obra del Señor Yeshua fue para siempre y que en esa redención nosotros en obediencia debemos trabajar y vivir sobre las obras que son para vida eterna, que son aquellas que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Si vivimos de esa manera,
nosotros tendremos amplia entrada en el reino de los cielos. La salvación del Señor fue para siempre. No tiene discusión. Se ganó desde el momento que Él venció la muerte y resucitó y se presentó delante de la presencia del Padre como Cordero inmolado. Así que si tú eres un hijo de Dios, vive alegre, vive contento, porque Él te salvó con una salvación que no terminará nunca. Y si tú no eres un hijo de Dios, yo te invito para que aproveches esta propuesta de Dios. Acércate a Dios por medio del Hijo y serás salvado para siempre de todos tus pecados. Y después, a todos nosotros, yo invito a que vivamos una vida como a Dios le agrada. Vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga.